Compré esto en una tienda de caridad en Market Street. Chilló emocionada. Parecía algo que les encantaría. La caja de cartón rígido, demasiado firme para su aparente edad, estaba marcada con una fuente negra con serifa en la que se leía, Casa de Peter. La imagen de la portada mostraba una figura de plástico, pintada de morado, que avanzaba lentamente. Una figura aparentemente desinteresada por las varias figuras blancas de plástico que la perseguían a un ritmo mucho mayor. Y todos los personajes se dirigían hacia una casa casi anodina en la distancia. Poco más que la silueta infantil de una casa. Un tejado triangular, 4 ventanas y una puerta. La imagen contenía algunas formas indistinguibles de varios colores apagados. A pesar del buen estado de la cartulina, su tinta envejecida decía la verdad. Persistía la persuasión, que avanzaba hacia el primer plano de mi mente, de que la descolorida cubierta había perdido parte de su imaginería con el paso del tiempo. Secretos perdidos que, tal vez, nos habrían contado mucho más sobre el antiguo juego. Nos habría dicho, tal vez, que nunca lo jugáramos. La abuela colocó orgullosa el juego en la mesita y yo le hice a mi hermana pequeña la mueca de Krasinski, como si estuviera mirando con suficiencia a una cámara oculta. Ella ahogó la risa detrás de unos labios burbujeantes y nuestra abuela se acomodó en un sillón sin darse cuenta. Me duele parecer un adolescente con el cerebro podrido, pero a Mikaela y a mí nunca nos han gustado los juegos de mesa, así que me pregunté por qué la abuela había supuesto lo contrario. Aún así, me sentía avergonzado por pensar así. Sabía que no era así. Cuando fui a la universidad y mi hermana ingresó en sexto, la familia Templeman adoptó una nueva dinámica. Mamá y papá cambiaron. Al principio, pensé que tenía algo que ver con el hecho de que mi hermana y yo entráramos en nuevas fases de la vida. Sin embargo, hace unos meses, nuestros padres revelaron por fin que la abuela mostraba algunos signos tempranos de demencia vascular. No nos había sorprendido demasiado. Durante las vacaciones, Mikaela y yo pasábamos a menudo unos días en casa de nuestra abuela y habíamos notado su deterioro cognitivo a lo largo de los años. Con este nuevo conocimiento, por supuesto, nos dimos cuenta de que era algo más serio. Nos dimos cuenta de que nuestro tiempo con ella era precioso y efímero, así que habríamos hecho cualquier cosa para que sus últimos días fueran agradables. Ya hubiera sido un maratón de 3 horas de Antiques Roadshow o una tarde de algún aburrido juego de mesa. ¿Cuáles son las reglas, Emmett? Me preguntó la abuela. Levanté la tapa, haciendo una mueca de dolor cuando chocó ruidosamente contra los laterales de la caja. Por un momento, casi tuve que hacer fuerza, como si la tapa luchara conmigo. Como si no quisiera revelar lo que había debajo. Pero al final se soltó. Tienes que ir al gimnasio, Spaghetti Links. Se rió Mikaela. Solté un revés, golpeando a mi hermana en la nariz con la tapa de la caja, y ella retrocedió. Compórtense, niños, Dijo la abuela, antes de que sus ojos se vidriaran de repente. ¿de dónde han sacado este juego? Parece divertido. Suspiré, sintiendo cómo bajaba el ánimo en la habitación. Fue, Tú lo compraste para nosotros, abuela. Oh, Respondió suavemente, antes de aclararse la garganta incómoda. sí, es cierto. Lo siento. Entonces, empecemos, ¿de acuerdo? Solo hay que leer las reglas primero, me reí entre dientes. Y tienes que explicárnoslos, sucio tramposo. Añadió Mikaela. Lo haré, dije, poniendo los ojos en blanco. Las repetiré palabra por palabra, y tú pasarás unos 20 minutos leyendo todo el reglamento solo para comprobar que no te he mentido. Me parece bien. Asintió Mikaela. Entonces uno de ustedes tendrá que leerlos en voz alta por segunda vez porque se me habrán olvidado. Se rió la abuela. Mi hermana y yo nos reímos con ella, pero había una pizca de tristeza en aquel momento de alegría. El ingenio de la abuela seguía siendo agudo, siempre que asomaba por encima del suelo, pero ese filo se había vuelto más romo con el paso de los meses. Era una faceta suya, como todas, que rara vez veíamos después del diagnóstico. Lo que quedaba de la abuela, en términos de lo que conocíamos, estaba muriendo lentamente. El duelo es tortuoso cuando el cuerpo, pero no la mente, de un ser querido permanece ante ti. Porque aún puede haber momentos de esa persona que solías conocer. Dolorosos recordatorios de ese deterioro gradual. Para llenar la pausa de dolor que siguió a la ronda de risas, expliqué las reglas. La casa de Peter. La casa es el hogar. El lugar que guarda todo lo que te es querido. Todo lo que deseas retener y no soltar nunca.
Has sido desplazado y debes regresar a tu agradable morada. Sin embargo, no eres el único con los ojos puestos en ese faro brillante en la oscuridad. Peter ha visto que te has despertado lejos de casa y mira hambriento esta oportunidad de apoderarse de todo lo que amas. Tú y tus compañeros de equipo, cada uno moviendo una pieza blanca una o dos casillas por turno, deben trabajar juntos para llegar a la casa. Al final de cada ronda, cuando todos los jugadores hayan jugado su turno, Peter, representado por la pieza morada, se acercará a una casilla al mismo destino. Gana si todos los compañeros llegan a la casa antes que él. Pierde si se convierte en la casa de Peter. Puede que tú seas más rápido, pero él es mucho más astuto. Peter sabe que las piernas se cansan. El viaje le aguantará, tal vez incluso llevándoselo todo. A Peter, en cambio, no se le puede frenar. No puede ser detenido. Se mueve con firmeza. En cada vuelta, te moverás en la dirección que te plazca. Hay muchas rutas posibles. Siempre el mismo destino. Sin embargo, para ganar, cada jugador debe llegar a la casa antes que Peter. Después de mover tu ficha, cogerás una carta de objeto, que añadirás a tu colección, y una carta de elección. Las cartas deben corresponderse con el color, rojo o verde, de la casilla en la que caigas. Si caes en una casilla de evento, también deberás coger la carta de evento correspondiente. Si un jugador alcanza la casa, no es necesario robar cartas de objeto y elección. Sin embargo, si todos los jugadores han cruzado la línea, roba una última carta de evento para determinar tu victoria o fracaso. Puede ser roja o verde. Esto no es un juego de azar. No importa la situación que se presente, tú decides la ruta. Peter es un hombre ambicioso. Peter es un hombre adquisitivo. Peter es, por encima de todo, un hombre egoísta. Para él, una casa no es un hogar. Es comida. Y no se detendrá ante nada para quitártela. Para quitarte todo. Entiende que puedes ganar hoy, pero nada dura para siempre. Un día, las gruesas arenas del tiempo pudrirán tu puerta hasta los cimientos. Un día, Peter tendrá su lugar. Cuando todos los jugadores estén listos, se abrirá la casa y comenzará el juego. La abuela suspiró. Uf. Eso fue un bocado poderoso. La mayor parte simplemente prepara el escenario. Las reglas parecen bastante sencillas, le aseguré. Sé que es un juego de estrategia, pero será más fácil que el ajedrez. Piénsalo así, abuela. A ti se te da bien el ajedrez. Además, tenemos que trabajar todos juntos, así que te ayudaremos. Añadió Mikaela. Y no tendremos que preocuparnos de que Emmett haga trampas para ganarnos. ¿Qué provocó esta cruzada de Emmett es un tramposo? Pregunté, riendo. Monopoly. 2015, Mayfair Gate. Explicó mi hermana sin rodeos. Resoplé aún más fuerte. Tenía 10 años. Le pusiste 5 casas, Emmett. 5. Mikaela ladró. El máximo son 4, y lo sabes. Tú también lo sabías entonces. Nadie me detuvo, me encogí de hombros, sonriendo. Es una buena lección de vida, Mikaela. Tienes que mantener los ojos en la pelota, ¿sabes? La promoción inmobiliaria es un juego despiadado. Mi hermana resopló mientras desembalaba la caja. Comenzó a despegar un gran cuadrado de cartón sobre la alfombra, revelando un enredo de varios cruces y rutas superpuestas. Había docenas de caminos para llegar a la sencilla casa de 2 plantas sin rasgos distintivos. Algunos caminos atravesaban un denso bosque y otros un pueblo abandonado. Mis ojos vagaban por diferentes pasadizos, intentando averiguar qué camino sería el más rápido. La ruta más directa a la casa discurría entre el bosque y la ciudad. Sin embargo, conté un mayor número de casillas verdes que rojas en la tentadora ruta, y algo me decía que el verde podría traer consigo probabilidades mucho peores. Casa de Peter me inquietaba por una razón que no comprendía. No quería mirar el tablero durante mucho tiempo. ¿Qué tienes en las manos, Emmett? Preguntó la abuela, despertándome del trance. Estaba tan absorto que olvidé que había sacado una vieja bolsa de algodón de la caja. Aflojé el cordón y encontré un polvoriento montón de figuritas de plástico en el fondo. 3 blancas y una morada. Cuando la saqué de la bolsa, con la mano temblorosa, mi hermana se echó a reír. ¿Qué posibilidades hay? Es como si estuviera hecho para nosotros. Dijo. Algo me produjo escalofríos, aunque internamente me reprendí por haberme asustado por una coincidencia.
Intentaba dar sentido a la respuesta de miedo de mi cuerpo. Me avergonzaba tener cada vez más miedo de algo tan banal como un juego de mesa. Había casillas de salida en las esquinas inferiores del tablero. Una en el extremo izquierdo, para los jugadores principales, y otra en el extremo derecho, para Peter. Coloqué las 3 piezas blancas, que estaban congeladas en poses de sprint, en nuestra casilla de salida. Y la figurita morada, congelada en pose de caminar a paso ligero, se colocó en la casilla contraria. A los pies de Peter, una ruta de cuadrados morados conducía a la casa, sorteando tanto el bosque como el pueblo. Sin obstáculos. No necesitaba grandes prisas. Se arrastraría hasta el mismo destino que nosotros, casilla a casilla. Tenemos prisa, ¿verdad? Rió la abuela, cogiendo una de las figuritas blancas y admirándola. Hacía bastantes años que no podía correr así. Y mira a Peter. Dayo me cala, señalando la estatuilla. Casi ni lo intenta. ¿Estamos listos para empezar?, pregunté. ¿O preferimos ver la televisión?, El televisor estará allí dentro de 1 hora o así, dijo la abuela. Vamos a jugar. Atrevido de tu parte pensar que terminaremos tan rápido. Dijo Mikaela. ¿Quién va primero? Con las tripas revueltas, quise negarme, pero sabía que a mi abuela le quedaban pocos días de lucidez. Me di cuenta de que teníamos que apreciar noches como aquella. Pronto no podrá jugar a juegos de mesa, pensé. Pronto, puede que ni siquiera reconozca mi cara. No lo dice, respondí finalmente. Abuela, ¿quieres empezar? Iremos en el sentido de las agujas del reloj. Tú, Mikaela, yo, luego. Peter. Claro. Sonrió la abuela. Pero tendrás que mover la pieza por mí. Me dolerá la espalda si sigo trepando desde esta silla. Por supuesto, dije, levantando una de las piezas blancas. Se oyó un chasquido en el pasillo que nos sobresaltó a los 3 y nuestros ojos se dirigieron a la puerta trasera, que estaba entreabierta. Un momento después, todos nos reímos de nuestras asustadizas reacciones. Bueno, supongo que eso significa que el juego comienza. Dijo Mikaela. Lo siento, queridos. Se disculpó la abuela. Ese pestillo ha estado parpadeando durante eones. Lo cerraré, dije. Oh, no te molestes, Emmett. La puerta solo lo hará de nuevo. Llamó mientras yo saltaba al pasillo. Cerré la puerta trasera sin pestillo y mis ojos se fijaron en el cristal estampado, que apenas permitía ver el campo más allá del acogedor jardín trasero de la abuela. Pero mi mirada se encontró con algo a lo lejos, iluminado por la luz mortecina y rojiza de aquella extraña hora posterior a la puesta del sol. Un ser se escondía en el bosque. Oscuro e informe, observándome con ojos que no podían verse. Impulsado por una fuerza superior a mí, abrí la boca para lanzar un grito insonoro. Aterrorizada e indefensa ante lo que me observaba. Emmett. Mikaela gritó desde la sala de estar. ¿Estamos jugando o no? Mis labios se juntaron bruscamente y controlé mi respiración, preguntándome qué acababa de experimentar. Preguntándome cómo explicármelo racionalmente, dado que nunca había sufrido ninguna enfermedad mental. Dado que nunca había creído en nada más allá de lo que se podía ver, oír, oler o tocar. Pero aquella noche no dudé de que algo acechaba en el bosque. Algo con intenciones ni crueles ni amables. Algo que no sentía en absoluto. ¿Por dónde te gustaría moverte?, pregunté en voz baja al volver a entrar en la habitación. Oh, no lo sé. Se rió la abuela. Hacia esos hermosos árboles, tal vez. Asentí con la cabeza, sentándome en la alfombra y disimulando mis emociones, pues no quería que se burlaran de mí por mi extraño comportamiento. ¿1 plaza o 2 plazas? Pues 2, por supuesto. Cuanto antes ganemos, mejor. Dijo la abuela. Empujé su ficha hacia adelante y aterrizó en una casilla verde del bosque. Mientras me acercaba a la pila verde de cartas de objetos, me costaba quitarme de encima la sensación de que el rojo sería más seguro. Pero había que probarlo. Me sentí aliviado, y ligeramente divertido, al leer la tarjeta del artículo que había dibujado para mi abuela. Representaba un envoltorio rectangular marcado con las palabras, Avena Bransgrove. Te has ganado una tableta de chocolate, me reí, entregándole el objeto. La abuela cogió la tarjeta con regocijo y entrecerró los ojos a través de unas gafas de lectura para examinarla por sí misma. Su fuerte sonrisa se fue suavizando hasta convertirse en algo llano. Algo fría.
nunca la había visto así. Siempre estaba alegre y jovial. Una mujer que siempre irradiaba calidez. Pero cuando se marchó, un escalofrío recorrió mi cuerpo y me puso la carne de gallina. Mi hermana sacó una carta verde choice de la parte superior del montón y la leyó en voz baja. ¿Qué dice? Grazné. Vadeas un charco taponado por copos quebradizos. Es mucho más profundo de lo esperado. El líquido se eleva por encima de tus frágiles tobillos, amenazando con tragarte. Saltas y bordeas el charco, retrocediendo una casilla, o te arriesgas a agarrar una rama cercana para liberarte, avanzando una casilla y añadiendo esta carta de elección a tu reserva personal. Me opongo a la idea de que tengo los tobillos frágiles. Jadeó la abuela, inclinándose hacia adelante con una mueca de dolor y rascándose la tela del calcetín izquierdo. Oh, no sé. No tengo prisa. Saldré del charco. Asentí, moviendo su pieza una casilla hacia atrás. A mí me parece la opción más segura. ¿En serio? No parecía haber ningún inconveniente en seguir adelante. Dijo Mikaela. Decía que se quedaría con la tarjeta Choice, señalé. Tengo la corazonada de que podrían castigarnos por tener ciertas cosas en nuestros suministros. ¿Quién sabe lo que sacaremos después? Las normas no mencionaban eso. Respondió mi hermana. Este juego tiene reglas no escritas, pensé, estremeciéndome mientras la oscuridad del bosque llenaba mi mente fracturada. Lo que sea. Peter es lento, ¿no? Bien, es mi turno. Dijo Mikaela, empujando ansiosamente su pieza 2 casillas por una ruta diferente. Tiene sentido intentarlo de otra manera. Y cogeré esta carta de objeto roja. Oh, vaya. Una pala. Quizá nos saques de alguna situación desesperada, sugerí, tratando de animarme. Sonríe. O te golpearé en la cabeza con ella si me molestas. De todos modos, déjame leer esta carta de elección. Encuentras una bicicleta apoyada contra un árbol cercano. ¿La coges, avanzando 2 casillas más, o la dejas, quedándote en tu casilla actual? Déjalo, le dije. Mikaela puso los ojos en blanco. No eres divertido. Estaremos jugando hasta el amanecer a este paso. Parece arriesgado. Si avanzas 2 casillas, aterrizarás en un espacio de evento, dije señalando el tablero. ¿Y? ¿Por qué asumes que los eventos serían malos? Mi hermana preguntó, empujando su pieza hacia adelante. Cojo la bicicleta. Y supongo que cogeré una carta de evento roja. Allá vamos. Mis ojos empezaron a desenfocarse en los bordes y mi garganta se alargó, concreta y elástica a la vez. Me di cuenta de que llevaba unos 20 segundos sin respirar. Había estado observando a Mikaela con expresión horrorizada mientras leía la tarjeta en silencio, sin revelar sus pensamientos. ¿Qué dice, cariño? Preguntó la abuela, sonriendo de un modo que daba a entender que había olvidado lo que la inquietaba. Te distraes con algo en el bosque. Dijo finalmente mi hermana. Ves a un cordero, totalmente fuera de lugar, rodeado de zorros salvajes. Los depredadores desgarran con saña a la indefensa criatura miembro a miembro. De hecho, estás tan distraído que te pierdes el siguiente giro. Y Peter sonríe. Cuando todos los jugadores hayan terminado esta ronda, dará 2 pasos hacia adelante. Te lo dije, suspiré. Mikaela se encogió de hombros. Estará bien. Todavía es lento. Sonreí débilmente, luchando por ocultar el pavor que crecía en mi cuerpo. Por fin había llegado mi turno. Hojeé el tablero, inseguro de cuál sería la ruta más segura. Empezaba a sospechar que tal vez no hubiera rutas seguras, así que seguí el ejemplo de mi hermana. Tomé otro camino, empujando mi figurita blanca 2 casillas a la derecha. Me dirigí hacia el pueblo abandonado. Al acercarme al camino morado de Peter, un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza, y tuve la certeza de sentir una cuarta presencia en la habitación. Seguro que oía respirar en la esquina vacía del salón. Atormentado, pero aparentemente serena, seguí jugando. Me dije a mí mismo que había empezado a alucinar. Me dije que podía haber una fuga en la casa. Casi me excusé para inspeccionar la alarma de monóxido de carbono de la abuela. Había aterrizado en un cuadrado rojo, que me parecía más seguro, aunque no estaba del todo seguro. Me reprendí por temer un simple juego mientras cogía un objeto rojo. La adrenalina abandonó mi cuerpo mientras leía la mundana carta. Después de unos segundos horribles de prepararme para el terror, fue maravilloso sentir una liberación tan dulce.
Es una antorcha, me reí, mostrando la tarjeta a todo el mundo. Un artículo perfectamente ordinario. Nada que me alterara tanto como una tableta de chocolate. Por supuesto, me recordé a mí mismo que la abuela no estaba bien, y eso ayudó a calmar mis ansiosas aguas mientras buscaba una tarjeta Choice. Te encuentras en una ciudad vacía, empecé, frunciendo el ceño mientras me preguntaba cómo la tarjeta coincidía casualmente con la ruta que había tomado. Sigue. Se rió mi hermana. Eres un lector tan lento. Lo siento, dije, aclarándome la garganta. Te encuentras en una ciudad vacía. Emocionado por haber llegado a alguna parte, corres hacia adelante. Avanzas 2 casillas más. Tu emoción se desvanece al darte cuenta de que las cortinas están echadas, no se ven coches por ninguna parte y cada centímetro del lugar parece, a primera vista, deshabitado. Pero entras en una pequeña tienda y encuentras a una niña llorando, con las palmas de las manos clavadas en los ojos. Suena como la reacción de todas las chicas hacia ti, Emmett. Rió Mikaela. Cállate, dije, empujando mi pieza 2 casillas más hacia adelante. A medida que te acercas, te das cuenta de que no llora de tristeza, sino de alegría. Hoy es un buen día. Su cara no es más que una sonrisa radiante, y por fin retira las manos para preguntarte qué deseas. Le pides a la chica que llame a un taxi y pierdes tu próximo turno, pero avanzas 5 casillas más. ¿O compras algunas cosas en la tienda y consigues 2 cartas de artículo extra? Yo voto por que llames al taxi. Dijo Mikaela. ¿Qué opinas, abuela? ¿Perdón? Preguntó la abuela, volviendo de repente los ojos hacia nosotros. Me perdí por un segundo. ¿Qué está pasando? No te preocupes, abuela, dije, volviendo mi atención a Mikaela. Si llamo al taxi, avanzo 5 espacios hasta un cuadrado verde. ¿Realmente crees que los colores importan, no? Preguntó mi hermana. Esto es un juego de azar, no solo de estrategia. Cada montón de color tiene cartas buenas y malas. Eso no lo sabemos, dije, acercándome a la pila roja de objetos. He decidido comprar algunas cosas de la tienda. Tengo una manta y una plancha de neumáticos. Grandes adiciones a mi colección. Cosas raras para que las venda la misma tienda, pero bueno. Contestó Mikaela. Bien, así que todos hemos terminado nuestros turnos. Primera ronda terminada. Movamos a Peter. Casi esperaba que la figurita morada caminara por sí sola, al ritmo acompasado de unos tom-tams tribales. Sin embargo, solo oí el latido de mi agotado corazón mientras mi hermana empujaba a Peter 2 casillas hacia adelante. Ni tambores ni rastro de Robin Williams. Antes de continuar, creo que debería ir al baño. Dijo la abuela, gruñendo mientras se apoyaba en los 2 reposabrazos de la silla. Yo te llevaré. Dayo Mikaela, levantándose bruscamente y cogiendo la caja vacía del juego con el pie. Cuidado, dije, mientras el cartón se volteaba. Ayos. Dijo la abuela mientras mi hermana la ayudaba a salir de la habitación. Deberíamos pensar en la cena, ¿no? Emmett dijo que nos traería comida para llevar. Respondió Mikaela. Aunque es tarde. Tienes razón. Lo haré ahora, dije distante, mirando la parte inferior de la caja. Mientras mi abuela salía lentamente de la habitación, apoyada en el brazo de mi hermana, observé atentamente la cartulina volcada. Grabado a toda prisa en el reverso, aparentemente con el filo de una cuchilla, había un mensaje. No se puede matar. No lo juegues. Había una inquietante urgencia en la caligrafía, o esgrima, del autor anónimo del mensaje. Sería racional interpretar las palabras como prueba del extraño sentido del humor del anterior propietario. Aún así, eso no era lo que yo creía, aunque puede que estés cansado de que diga esas cosas sin ninguna prueba notable. Simplemente quería retrasar el relato de lo que ocurrió después de que cruzara tambaleándome la entrada, con el sudor cayendo en cascada por mi sien y me desplomara en mi coche. Pero se los contaré. Debo hacerlo. Mikaela y yo, normalmente sin nuestros padres, visitábamos a la abuela a menudo. Y el pueblo cercano, como tantas zonas solitarias de Gales, siempre había sido un lugar tranquilo e idílico. Un lugar habitado principalmente por petreles, no por personas. Sin embargo, aquella noche de caza, poco después del anochecer, el carácter del pueblo cambió. La tierra dormida había perecido por completo. Todavía atormentado por lo que había leído en el reverso de la caja, tardé unos segundos en procesar el nuevo aire del pueblo.
Mientras seguía caminos esqueléticos, casi olvidé por qué había venido al pueblo, pero un gorgoteo estomacal me lo recordó. Si la punzada había sido una señal de hambre o de miedo, aún no lo sé. Lo que más deseaba era dar media vuelta, regresar a casa de la abuela y abrazar la partida hasta que solo quedaran cenizas. No se puede matar. Mientras entraba en el aparcamiento del supermercado local, me repetía interiormente esa frase. Las inquietantes formas de aquellas letras se grabaron tanto en la caja como en mis ojos. Un garabato desquiciado que perforaba mis retinas. Tenía tanto miedo que apenas me fijé en lo que me rodeaba, lo que me hace estar agradecido. Agradecido de haber pasado por alto ciertos horrores. Las que presencié fueron bastante terribles. Los cristales de la tienda desprendían un resplandor blanco sobre las calles. Un rayo de esperanza en aquel lugar oscuro. Sin embargo, mi temor aumentaba a medida que me acercaba a la puerta automática. Y cuando entré en el supermercado, para mi disgusto, no encontré a nadie. Alrededor de las 8 de una cálida tarde de sábado, en plena primavera, la tienda local estaba vacía. Es un pueblo pequeño, me recordé. ¿Qué te pasa esta noche? Contrólate. Una vibración repentina me clavó un atizador caliente en el costado, y me sobresalté antes de meter la mano en el bolsillo de la chaqueta. A menudo, apenas noto el sonido de mi teléfono. Esta noche, sin embargo, el zumbido metálico resonó con fuerza en el silencioso pasillo. Mientras me revolvía para recuperar el teléfono, me convencí de que había oído el ruido de una puerta lejana. «Hola, idiota», respondí. Boa, ¿por qué estás tan gruñón? Mikaela preguntó. «Porque este pueblo está muerto», respondí. Se supone que solo tienes que coger comida, no encontrar un club nocturno. Dijo mi hermana. «Sí, bueno, me estás retrasando», señalé mientras entraba en el pasillo de los congelados. «¿Qué quieres?», La abuela tomó su turno. dijo Mikaela. Y yo tuve que saltarme el mío, ¿recuerdas? Así que te toca a ti. ¿Qué quieres hacer? Me burlé. ¿No querías esperarme, eh? Solo mover mi pieza por el pueblo. ¿Cuántos cuadrados? Odio decirte que los siguientes son todos verdes. Bromeó. Mejor que sean 2 cuadrados, entonces, respondí distraídamente, tratando de ignorar el horrible ambiente del supermercado. Bien, bueno, voy a recoger el temido objeto verde por ti. Dijo Mikaela, haciendo una pausa de unos segundos. ¿Ves? ¿Por qué te preocupabas? Tienes una espada. Me reí, olvidando momentáneamente mi malestar. ¿Qué mierda voy a hacer yo con una espada ancha? Cosas de espadas. Dijo mi hermana. ¿Cosas amplias?, pregunté. Exactamente. Respondió ella. Bien, gruñón. Carta de elección. Pasas un lago rojo a gran velocidad, avanzando 2 casillas más. Haces una mueca al ver el líquido desconocido a tu lado, y unas manos emergen de las profundidades. Observas como 2 almas ahogadas irrumpen en la superficie, suplicando ser rescatadas. ¿Salvas al zorro rabioso o al cordero? ¿Eso es todo lo que pone?, pregunté, preguntándome por las recompensas y los castigos. Eso es todo lo que pone. Respondió Mikaela. Suspiré, mirando una pila de pizzas margarita en el congelador del supermercado. Bueno, no veo cómo afecta al juego, pero supongo que, ¿debería guardar el cordero? Sí, guardaré el cordero. Guay. Dijo mi hermana. Bueno, es tu turno, abuela. Date prisa y vuelve a casa, Emmett. No quiero llamarte cada vez que te toca. ¿Estoy en altavoz?, pregunté. No. Respondió insegura. ¿Cómo está la abuela?, me pregunté en voz baja, pensando en la barra de avena Bransgrove. Oh. Dijo Mikaela. Sí, ella está bien. Todavía parece lo suficientemente consciente como para jugar. Fue triste que se olvidara incluso de comprar el juego, ¿no? Sí, dije. ¿Todavía parece feliz? No solo lúcida. Quiero decir, ¿parece incómoda? Ella está bien, Emmett. Prometió mi hermana. Probablemente solo quiere algo de comida. Sí,
De hecho, dice, mi estómago está gruñendo bastante fuerte. Oh, la abuela acaba de regañarme por descarada. Me reí. Eso es karma. De acuerdo. Nos vemos pronto. Cuando terminó la llamada, cogí 3 pizzas y volví rápidamente a la realidad. La gélida realidad de un supermercado silencioso en una ciudad silenciosa. El miedo volvió a calarme los huesos al pasar por una docena de pasillos huecos, cada uno de ellos abrazado por el resplandor de las luces superiores. Pensé en la forma en que aquel lugar me había atraído a su interior. La única luz en la oscuridad. Sin embargo, sin nada que me acompañara salvo las luces cegadoras y el zumbido sordo de los frigoríficos, empecé a añorar la seguridad de las sombras. Empecé a sentirme expuesto en el supermercado bien iluminado, y aún no me había quitado de la cabeza la idea de ser observado por algo. Entonces, cuando llegué a las cajas registradoras del fondo de la tienda, algo inesperado se cruzó con mi mirada. Una mujer llorosa, con la cara entre las manos, un uniforme rojo brillante y una etiqueta con un texto ilegible. No me alivió ver a otro ser humano, y eso no tenía nada que ver con las lágrimas de la trabajadora de la tienda. Soy un hombre empático, pero el llanto de la mujer no me provocó ningún instinto humano natural de correr hacia ella y consolarla. Porque intuí que no era humana. Demasiado asustado para hacer un movimiento brusco, fingí ignorancia y hojeé mis pizzas, tratando de ocultar las manos temblorosas. Sin embargo, me esforcé por ignorar a la mujer. Quería pasar de largo sin decir una palabra. Salir de la tienda, ir al coche y volver a casa. Pero hice una tontería. Algo que desafiaba mi voluntad. Algo habitual. ¿Estás bien?, pregunté débilmente, agarrando con fuerza mi bolso. En ese momento, de pie a pocos metros de ella, me di cuenta de que se estaba riendo entre lágrimas. Bueno, era algo parecido a la risa. Algo tan cercano a una emoción que podría llamarse felicidad, pero que en realidad no era una emoción en absoluto. Aquella sonrisa, que asomaba bajo sus manos, era una advertencia. Y me di cuenta de que, por mucho que quisiera mantener la calma, tenía que moverme. Me desvié hacia el lado de la mujer, pero ella bajó bruscamente las manos cuando pasé. Grité. Encima de la sonrisa babeante del trabajador, ensombrecida por un reborde de cejas, había unas hondonadas cubiertas de piel que no albergaban ojos. Y una nariz que era un bulto deforme que se fundía con la carne tensa de unas mejillas pálidas. Su rostro no es más que una sonrisa radiante. Las palabras de la tarjeta de elección retumbaban en mi cabeza. Como había sabido, en algún nivel subconsciente, antes de llegar a la ciudad, había algo mal en el juego. Algo que se había trasladado a la realidad. La mujer se echó a reír maníacamente, con todo el cuerpo crispado, y luego se abalanzó sobre mí. Grité cuando su mano se abalanzó sobre mí, atrapándome la muñeca. Entonces me di la vuelta, manchándome la manga de sangre, y eché a correr por la tienda. ¿Qué te gustaría?, gritó histérica, acortando audiblemente la distancia entre nosotros. Voy a ver si lo tenemos en la parte de atrás. Me dolían las piernas por el sobreesfuerzo cuando atravesé las puertas automáticas, seguida de un cacareo de otro mundo que se escapó del supermercado. Corrí hacia el coche, tanteé las llaves, abrí torpemente la puerta y salté al asiento del conductor. Al cerrarlo todo, esperaba levantar la cabeza y enfrentarme al inhumano trabajador de la tienda. Desparramado sobre el capó o apretado contra la ventanilla lateral. Sin embargo, la abominación no había abandonado la tienda. Y lo que es más inquietante, el edificio se había sumido en la oscuridad, al igual que el resto de la ciudad. La tenue luna y el suave tono de los faros de mi coche ofrecían la única iluminación del pueblo mientras quemaba asfalto en una ansiosa salida. Fue al salir del pueblo cuando mis ojos captaron algo en el retrovisor. Una forma fugaz que consideré un truco de la mente, como cualquier otra cosa que hubiera experimentado. La silueta oscura de un hombre, a cientos de metros detrás de mi coche, avanzando con decisión por el medio de la carretera. Volví a mirar el parabrisas e intenté controlar la respiración, pero mientras recorría las vacías carreteras rurales de vuelta a casa de la abuela, me asaltó un pensamiento inoportuno.
La posibilidad de que nosotros tres fuéramos las únicas personas vivas que quedaban en la Tierra. Teniendo en cuenta lo que había vivido, esa idea no parecía descabellada. De hecho, me preguntaba con temor si seguíamos en la Tierra. Después de rodar por la calzada, me senté en el coche durante unos minutos. Las pizzas en el asiento de al lado. El corazón sentado en mi lengua. Pensé en la mujer del supermercado. La falta de rasgos faciales, aparte de esa horrible boca. La terrible risa que me marcaba. Todo esto tiene una explicación racional, me dije. El hombre en la carretera. Incluso la sensación de ser observado. Recogí la bolsa de la compra, me pinté la cara con una falsa sonrisa y abrí la puerta del coche. Por la abuela y Micaela, tenía que mantener la compostura. Por ellas, tenía que terminar el partido. Sabía, en mis entrañas, que no había forma de detenerlo, por mucho que deseara que huyéramos. Pero haría todo lo posible para protegerlas del horror. He vuelto. Anuncié al entrar en la casa. Por fin. Llamó mi hermana desde el salón. La abuela y yo ganamos algunos artículos jugosos durante nuestros turnos. Yo conseguí un spray de pimienta y un abrigo de invierno. Ella ha conseguido una cuerda y unas zapatillas que le permiten moverse 3 casillas por turno. Ella llegará a la casa durante la próxima ronda, y nosotros estaremos allí en solo unas pocas más. Asentí con rigidez, sentándome e inmediatamente empujando mi pieza 2 casillas hacia adelante. La abuela estaba a 3 casillas de la casa. Micaela y yo estábamos a 6 casillas. Ya casi. Afortunadamente, aterricé en una casilla roja y evité por los pelos un espacio de evento. Robé una carta de armadura, que prometía protección contra un resultado negativo, y tuve que elegir entre avanzar una casilla, pero perder 2 objetos, o retroceder una casilla. Esto último me habría llevado a la casilla de suceso, así que opté por lo primero, descartando la antorcha y la manta. No. ¿Cómo vamos a ganar ahora? Mi hermana se rió, empujando a Peter un espacio hacia adelante. Muy bien. Tú a lo tuyo, abuela. Ella sonrió. Bueno, supongo que me mudo a... no sé. No, tú has ganado, abuela, le dije, empujando su ficha sobre la línea. Con tus zapatillas de correr, te mueves 3 casillas a la casa. Solo quedamos Micaela y yo. Y yo voy a ser más valiente que tú, Emmett. Anunció mi hermana pequeña, empujando su pieza 2 casillas hacia adelante. Una casilla de evento verde. ¡Ao! Pero solo estoy a 4 de la victoria. Me mordí la lengua con miedo mientras Micaela cogía un objeto y una elección. Un trapo embarrado. Se rió, tirando la carta de objeto a su pila, y luego leyendo su carta de elección. Te enfrentas a los que temes. Los que creías que evitarías al final de la semana. Al final de la isla. Y te das cuenta de que el tiempo se ha acabado. Ya no huyes. Luchas. ¿Empuñas un arma, retrocediendo un espacio? ¿O aguantas el dolor, avanzando un espacio? Yo. ¿Cómo lo sabía? Mi hermana empezó a sudar, con la cara contorsionada en la misma expresión de agonía que yo había llevado una hora antes. Solo una extraña coincidencia, mentí, aún con la esperanza de escudar a Micaela. ¿Qué eliges? No lo sé. Susurró. No estoy segura de querer seguir jugando. No. Intervine con dureza, antes de adoptar un tono más suave en respuesta a las expresiones de asombro. Yo, lo siento, yo solo. Mira, la abuela ha terminado. Vamos. Vamos a cruzar la línea, Micaela. Vamos a... ¿Qué te pasa? Interrumpió mi hermana, con la voz temblorosa. Estás raro desde que empezamos a jugar. Y ahora que he sacado esta carta, yo también me siento rara. Creo que es hora de irse a la cama. Dijo la abuela sin comprender. Tenemos que seguir jugando, expliqué tembloroso. Por favor, Micaela. Dime qué eliges. Te sugiero que empuñes un arma. Eso suena más seguro,
mejor. Bien, empuño un arma. Gimoteó Mikaela, empujando su pieza hacia atrás. ¿Significa eso que no tengo que robar la carta de evento? Eso espero, dije, empujando mi ficha 2 casillas hacia adelante y aterrizando en una casilla roja. Mi carta de objeto es, un caballo. Añade 3 casillas a la velocidad de todos durante el resto de la partida. Entonces, ¿llegaremos los dos a la casa en la siguiente ronda? Preguntó esperanzada mi hermana, con los ojos nadando con la misma petrificación que yo sabía que acechaba en los míos. Asentí con la cabeza y leí mi carta de elección. Revolotea cerca del linde del bosque, con el arma preparada, pero ¿cuál empuñas? ¿La espada o la llave de cruz? Descarta el objeto que no desees conservar. ¿Cómo sabe los objetos que tienes? Mi hermana resolló. No son coincidencias, Emmett. Y tú sabes algo. Lo veo en tus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Es una broma horrible que querías gastarnos a la abuela y a mí? ¿Has preparado este juego? Sabes que no, susurré, clavando los ojos en los de mi hermana y no consiguiendo por fin enterrar la verdad. Tú también lo sientes, ¿verdad? Hay algo mal en este juego, pero tenemos que terminarlo. Me gustaría irme a la cama. Dijo distraídamente nuestra abuela. Un segundo, abuela, supliqué, arrojando mi plancha de neumáticos al montón de descartes, y luego empujando a Peter una casilla hacia adelante. Ronda final. Tu turno, Mikaela. Mira. Vas a llegar a la casa. De acuerdo. Mi hermana asintió roncamente, empujando su pieza 5 casillas más allá de la línea de meta. Ahora, tú. Ahora yo, dije, empujando mi pieza 4 casillas hacia adelante. Lo hemos conseguido. Se acabó. El juego. La última carta de evento. Gimió Mikaela, cortando mi grito triunfal. Se me heló la sangre. En una ansiosa carrera hacia el final, desesperado por acabar con aquel juego para siempre, había olvidado una de las reglas. Si un jugador alcanza la casa, no es necesario robar cartas de objeto y elección. Sin embargo, si todos los jugadores han cruzado la línea, roba una última carta de evento para determinar tu victoria o fracaso. Puede ser roja o verde. No pasa nada, le dije sin convicción a mi hermana pequeña mientras recogía la tarjeta roja de evento. ¿Qué dice? Preguntó, ahogando las lágrimas. Ha llegado el momento de poner a prueba sus decisiones. Han elegido las rutas y ahora sus cuerpos deben estar a la altura de sus palabras. Antes de que nadie pronunciara una palabra, toda la luz desapareció. No solo por encima, sino también por fuera. Era más profundo y oscuro que eso, por supuesto. El mundo había desaparecido, sustituido por uno carente de color. ¿Abuela? ¿Mikaela? Grité en la oscuridad. Ninguno de los dos respondió. En su lugar, el chirrido de unas grandes puertas metálicas rompió el silencio y la oscuridad, llenando mi mundo de luz una vez más. Un hombre y una mujer entraron en el espacio en el que me encontraba. Una impresionante fábrica llena de grandes contenedores redondos. Parecía una especie de planta de procesamiento. En el centro de la sala se balanceaba sobre sus patas una enorme máquina de acero de alta velocidad, coronada por un embudo de bordes afilados. La bestia metálica estaba moliendo avena, alimentada a la máquina por una cadena de montaje que se cruzaba. No sabía cómo me había encontrado en aquel lugar, y los latidos de mi corazón se aceleraron cuando el hombre y la mujer me atravesaron con la mirada. Aunque no le reconocí, sí la reconocí a ella por viejas fotografías. Era una versión más joven de la abuela, quizás solo 1 o 2 años mayor que yo. Aprenderás, Anne Ball. El hombre, que parecía un par de décadas mayor, bramó violentamente. Agarró a mi abuela de un mechón de pelo y la arrastró hacia la máquina batidora que había en el centro de la sala. La llamé, corriendo hacia adelante, pero ninguno de los dos me oyó. Ninguno me vio. Y mi mano se deslizó entre colores difusos e intangibles mientras golpeaba al hombre malévolo, que vestía un chaleco mugriento y unos vaqueros manchados. Por favor, Gerald.
suplicó mi abuela, sollozando mientras el hombre tiraba de ella hacia la trituradora en marcha. Podría hacerlo, ¿sabes? Susurró, introduciendo su pelo en el embudo, a escasos centímetros de los dientes de la picadora. Ponerte en uno de mis bombones. Nadie lo sabría. Sería nuestro pequeño secreto. Durante los meses siguientes, te devoraría poco a poco. Tu carne llenaría 1000 barras. Gerald. Gritó la abuela cuando él empezó a burlarse de ella, bajando el puñado de sus rubios mechones al embudo abierto. No estás pensando con claridad. Vamos a la cama, ¿vale? Es solo uno de tus días malos. Cada día contigo es un mal día, dijo. Ninguna esposa mía albergará ideas descabelladas de trabajar en la ciudad. Si dejaras que otros te miraran, yo. Bueno, haría algo peor que esto, Belle. Algo mucho peor. Mejor que termine así, querida. Lo haré rápido. En un momento de violento abandono, impulsada por algún impulso primario de supervivencia, la abuela se transformó de niña tímida en luchadora envalentonada. Agarró el antebrazo de su marido, deteniéndolo momentos antes de que el primer mechón rubio fuera mordido por las espantosas mandíbulas metálicas de la máquina. Por reflejo, los dedos del hombre se aflojaron, soltando su pelo. Gerald la miró temeroso, atónito por su repentino movimiento en sentido contrario. ¿Qué demonios haces, Hannibal? Suéltame el brazo o lo haré mucho más despacio. Mucho. Antes de que el hombre terminara su frase, la versión más joven de mi abuela le clavó la mano y el brazo en la garganta. El grito del hombre casi me perfora los tímpanos. Me quedé boquiabierto mientras la máquina devoraba todo su brazo derecho. Su boca ancha y sus ojos se llenaron de una vil lluvia de sangre y carne masticada, escupida por la aturdida trituradora de avena. Gerald, que perdía rápidamente las fuerzas, forcejeó débilmente con la máquina mientras ésta amenazaba con tirar de su cuerpo por encima del embudo, pero su dolor no había llegado a su fin. La abuela le agarró el otro brazo, y apenas encontró resistencia en el monstruo herido mientras encajaba el miembro inerte en la bestia. Sin embargo, los brazos del hombre permanecieron atados a los dientes trituradores de la máquina solo unos instantes antes de caer al duro suelo. La abuela permaneció inmóvil durante ese último minuto, mientras su marido se desangraba con unos muñones andrajosos sobre los hombros. Y después de que dejara de retorcerse en el suelo de la fábrica, mi abuela permaneció inmóvil durante 2 o 3 minutos más, al igual que yo. A pesar del horror que ya había presenciado aquella noche, el espantoso final de aquel hombre malvado es la imagen que siempre me viene a la mente. Mi abuela más joven me sorprendió con otra capa de terror. Vi cómo levantaba el cadáver ensangrentado y sin brazos por el borde de la cadena de montaje elevada, ocultando el cuerpo de su marido en una profunda ola de avena. El cadáver destrozado de Gerald fue arrastrado por la corriente hacia la trituradora. Subió por una pendiente antes de arrojarlo a la boca metálica. No solo lo que quedaba de sus muñones, sino todo su cuerpo. Una lluvia rojiza, plagada de blandos terrones, salió disparada hacia arriba mientras la máquina trataba de desatascar su gaznate. Con gran esfuerzo, sin embargo, la trituradora consiguió procesar al hombre, incorporándolo a una nueva línea de barritas de chocolate Bransgrove Oats. No veía cómo la abuela encubría su crimen, que era verdaderamente horrible, a pesar de su justificación. Porque la habitación cambió de repente. Como si la sangre hubiera manchado las bombillas del techo, el resplandor blanco de la fábrica se volvió rojo y el aspecto de Annabelle se alteró. Su trauma se transformó en horror puro e incrédulo cuando empezó a envejecer. Empezó a pasar, ante mis propios ojos, de ser una mujer joven a la anciana que yo conocía. Todo en cuestión de segundos. Y entonces, con una ráfaga brutal que abrió de golpe las puertas, la frágil figura de la abuela fue arrojada a la cadena de montaje de la avena. Ambas gritamos mientras era arrastrada por la frágil corriente hacia el mismo destino que había corrido su marido, décadas atrás. Y mientras luchaba por mantenerse a flote, vi en sus ojos atormentados, a pesar de la demencia, que comprendía. Que aún reconocía lo que había hecho hacía tantos años. Además, por fin me veía. Donde quiera que estuviéramos, presente o pasado, me veía.
Ayuda. Gritó. Abuela. Grité, desesperado por salvarla. Pero mis ojos se fijaron en las puertas abiertas de la fábrica. Un segundo grito había sonado desde fuera y la puerta revelaba un bosque. El bosque que había detrás de la casa de la abuela. Mi pecho empezó a latir con rapidez cuando distinguí dos formas que se balanceaban torpemente por encima de la arboleda, alborotando las hojas a medida que se acercaban. Dos cabezas gargantuescas, pertenecientes a cosas que se tambaleaban hacia una niña en la hierba. Estaba tumbada en un claro justo antes de la línea de árboles, con los brazos en alto para defenderse de los horrores deformes. Mikaela. De repente se hizo evidente. La elección que ya había hecho en la casa de Peter. El zorro rabioso y el cordero. Mis ojos empezaron a lagrimear mientras mis piernas, impulsadas por una fuerza superior a mi voluntad, me llevaban hacia las puertas de la fábrica. Lejos de mi aterrorizada abuela, que seguía siendo arrastrada por un temible flujo hacia la trituradora zumbante. Hacia mi hermana, que esperaba a las dos amenazadoras criaturas del bosque. Criaturas más altas que los abedules meciéndose, con cuerpos humanos, pero lejos de lo mundano. Cuando las puertas de la fábrica se cerraron tras de mí, giré sobre mí mismo para encontrarme no con un edificio, sino con el campo que había entre el bosque y la casa de la abuela. Se había ido. La llamé a gritos, con la cara manchada de lágrimas, pero la abuela no respondió a mi llamada. En su lugar, arrancado de una oscura grieta del campo, apareció un semental negro. Uno con la cara sin ojos y la piel desprendiéndose de sus huesos. Un corcel al que no quise acercarme. Sin embargo, cuando vi la espada enfundada atada a sus riendas y oí otro grito de Mikaela, me di cuenta de que ya había elegido ese destino. El caballo y la espada. Monté en la impía criatura, que procedía de algún mundo inferior o paralelo al nuestro. Luego, frente a los terrores que se cernían sobre mí, golpeé los estribos y galopé hacia adelante. Las viles entidades aparecieron a la vista y reconocí sus andrajosos harapos. Los uniformes de la marina de nuestro antiguo instituto. Bajo los rostros deformados, con ojos sangrantes y sonrisas aterradoras y colmilludas, percibí algo familiar en los monstruos. Emmett. Jadeó mi hermana cuando desmonté del caballo, aferrando la espada con mano temblorosa. Intenté detener las lágrimas. Intenté blandir la espada y poner fin a la pesadilla, pero un obstáculo invisible e impenetrable se interpuso en mi camino. Dejé escapar un grito cuando las abominaciones empezaron a tambalearse hacia mí, con el insecto interponiéndose entre ellas y Mikaela. Emmett. Ella gimoteó. Decía que tenía que empuñarlo. Con una facilidad espeluznante, dejé caer el arma en los brazos de mi hermana, que se puso rápidamente en pie. Mi cabeza palpitaba mientras retrocedía. Me caían gotas de sudor por la frente. Entonces Mikaela blandió la espada, desatando un chillido petrificado. La espada atravesó a la pareja de monstruosidades, convirtiéndolos en cenizas. Después nos quedamos en silencio, atrapados entre el bosque y la lejana casa de la abuela. Se me llenaron los ojos de lágrimas al recordar lo que había visto en aquella visión de una fábrica. Sabía que se había ido. Sabía, a pesar de una noche de visiones poco fiables en un juego de otro reino, que dos cosas eran indiscutibles. La abuela había tenido una muerte horrible. Y yo había elegido eso. Me atormentaban en el colegio. Balbuceó finalmente Mikaela, dejando caer la espada al suelo y corriendo a mis brazos. Entonces mi hermana se levantó la manga, revelando cicatrices curadas. Las marcas de antiguas quemaduras de cigarrillo. No solo físicamente, sino... Mi hermana se golpeó la cabeza, lloriqueando en mi chaqueta. Y nada de esto es real, ¿verdad? Es todo ese horrible juego. Ese. Oh, es real, interrumpí. La abuela está muerta. Y yo la maté. Yo. Elegiste salvarme. Terminó Mikaela, comprendiendo por fin. No lo sabías. No sabías lo que estabas eligiendo. Lo sé, susurré. Me abrazó con fuerza. Hemos terminado el juego, Emmett. Todos llegamos a la casa. Completamos el evento final.
Nosotros. Mi hermana no fue interrumpida por un sonido, sino por un timbre sordo. Uno que sustituyó a todos los demás ruidos. En mi visión periférica, vi que los labios de Mikaela seguían moviéndose, pero solo oía estática. Una ráfaga de avispas en mi cerebro, enjambre para señalar la llegada de algo de un lugar más allá del infierno. Observé una silueta oscura que emergía de la arboleda. Una silueta que había reconocido antes. Era poco más que un contorno negro, pero el movimiento de su forma estaba bien comunicado. Se paseaba con intenciones insidiosas. Paseando hacia nosotros. O, mejor dicho, hacia la casa. Giré la cabeza hacia la propiedad de la abuela, a cientos de metros detrás de nosotros. ¡Corre!, grité. Mi hermana levantó la cabeza y sus ojos no se encontraron con el bosque, pero sé que lo vio. Fingió no verlo, pero leí su cara. No hubo palabras de ninguno de los dos. Solo una carrera desgarradora por el campo. El caballo nos había abandonado, así que tuvimos que confiar en nuestros pies. Mientras el pulso me llenaba los oídos, me dije a mí mismo que habíamos superado con creces a Peter. Cuando llegamos a la puerta trasera de la casa, esperaba que apenas hubiera llegado a la mitad del campo. La puerta trasera se había vuelto a abrir, así que metí a toda prisa a mi hermana dentro y me volví para cerrar la salida. Mikaela y yo gritamos juntas. Ambos sin hacer ruido, como yo lo había hecho al principio de la noche, cuando había visto por primera vez aquella cosa invisible en el bosque. Nos quedamos con la boca abierta, paralizadas. Caminando por las losas, tras atravesar la puerta del jardín sin hacer ruido, había un hombre cuya figura permanecía oculta por las sombras. Inexplicablemente oculto. Incluso con tan poca luz, algunos de sus rasgos deberían haberse revelado. Pero no era nada. Ni siquiera el color de su ficha. Peter era una silueta que se movía a un ritmo glacial, pero que de alguna manera había acortado la distancia que nos separaba. Cerré la puerta de un portazo con un grito primitivo. Entonces Mikaela y yo nos abrazamos, temblando en el pasillo mientras el porche trasero crujía bajo los pasos que se acercaban. Pasos medidos. A través del cristal distorsionado de la ventana, apareció aquella silueta. Estaba de pie, con su forma alta deformada por el cristal, y miraba hacia la puerta. Mirándonos, si es que tenía ojos. Y entonces, después de solo unos segundos, se dio la vuelta. Se dio la vuelta y se alejó con ese mismo paso. Solo nos quedaba un corte en la muñeca y la desaparición de la abuela para demostrar que todo aquello había ocurrido. Aún así, Mikaela y yo le dijimos a la gente que nuestra abuela había salido de casa mientras dormíamos. Era un síntoma de su malestar mental. No la volvieron a ver. Y no creerían la alternativa sin ver lo que nosotras vimos. Durante las semanas siguientes, intentamos desmentir el mensaje de la parte inferior de la caja. Mikaela y yo incendiamos el juego. Intentamos cortarlo en pedazos. Pusimos en marcha toda nuestra imaginación. Nada funcionaba. Era impenetrable. Al final, accedí a guardarlo en mi dormitorio. No quiero tirarlo en alguna parte. No quiero vivir con la culpa de pasarlo a otra alma desprevenida. No se puede matar. No lo juegues. Incluso después de nuestra victoria, un picor permanece en el fondo de mi mente. El pensamiento de que nunca termina. Un día, Peter tendrá su lugar.